Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lady Vázquez, estudiante de Física 2 de la carrera de Ingeniería Petroquímica en la Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE. El tema que les traigo hoy es el diseño y construcción de un motor que genere movimientos perpetuos. Electricidad es una forma invisible de energía que produce como resultado la existencia de unas diminutas partículas llamadas electrones, libres en los átomos de ciertos materiales o sustancias. Cargas eléctricas. La carga eléctrica es una propiedad física propia de las partículas subatómicas, que se manifiesta mediante fuerzas de atracción y repulsión entre ellas. La materia cargada eléctricamente es fluida por los campos electromagnéticos, siendo a su vez generadora de ellos. De esto se puede entender que todos los átomos serán poseedores de carga y por lo tanto sus partículas por medio de la atracción y repulsión de cargas serán las generadoras de cargas eléctricas, que a su vez generarán campos electromagnéticos a su alrededor. Ley de atracción y repulsión. Ley de repulsión. Las fuerzas electrostáticas entre cargas de igual signo se repelen. De esto se entiende que la repulsión de cargas existirá cuando las cargas tengan el mismo signo o polaridad. Ley de atracción. Las fuerzas electrostáticas entre las cargas de diferentes signos se atraen. De esta manera podemos entender que la atracción que existe entre las cargas eléctricas tienen signos o polaridad contrarias. Ley de Coulomb. Existe una fuerza entre dos cargas directamente proporcional a las magnitudes de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Campo eléctrico. Se dice que existe un campo eléctrico en una región alrededor de un objeto cargado cuando otro objeto también cargado y llamado carga de prueba entra en región de campo eléctrico. Una fuerza actúa sobre él. Campo magnético creado por una corriente eléctrica rectilínea. Si en vez de una corriente eléctrica indefinida disponemos de una corriente en línea recta, el cálculo del campo magnético creado por dicha corriente se simplifica enormemente. El valor del campo magnético creado por una corriente rectilínea en el punto P se obtiene por medio de la siguiente expresión. Campo magnético creado por una corriente eléctrica que circula por una espira. El valor de campo magnético en el centro de una espira circula creado por una corriente eléctrica se obtiene por medio de la siguiente expresión. Flujo de campo magnético. Para comenzar a comprender este tema, consideremos lo siguiente. Se define el flujo de campo magnético B a través de la superficie como el número total de líneas de fuerza que atraviesan tal superficie. ¿Qué es un motor magnético? Un motor magnético, también conocido como motor de Perendev, es un motor que genera movimientos de manera autónoma, o dicho de otra manera, un motor que funciona sin combustible. Lo único que necesita es un empujón inicial y una vez en marcha se mantiene en funcionamiento de manera perenne. ¿Cómo funciona un motor magnético? Un motor magnético funciona de una manera muy sencilla. Se utiliza el poder de la fuerza magnética para generar energía. Pero, ¿cómo funciona? Pues bien, todos lo sabemos. Cuando se juntan los polos opuestos de un imán, estos se atraen. Pero por el contrario, cuando se intenta unir el mismo polo de dos imanes, resulta imposible que ambos se toquen, ya que estos se repelen. Pues bien, el motor magnético emplea la fuerza que repele a ambos polos para generar movimiento y transformar dicho movimiento cinético en electricidad. Bien, los materiales que vamos a utilizar para este proyecto va a ser una batería de 9 voltios que va a realizar los movimientos rotatorios, una tabla, alambre de cobre, unos imanes de los normales, también 9 imanes de neodimio,
un alicate, un estilete y silicona en barra. Para esto ocuparemos unos pedazos de alambre de cobre, lo cortaremos y le haremos unos círculos de este tamaño para que sea el soporte. Luego los pegamos a la tabla de madera con silicona. Después hacemos esta tipo bobina y con un estilete le sacamos esta parte esmaltada del alambre de aluminio. Entonces nos debe quedar más o menos de esta manera. Luego ocuparemos unos imanes de estos normales y imanes de neodimio y los pondremos de esta manera, y aquí van colocados en los soportes la bobina. Ahora vamos a ver cómo se mueve nuestro motor. Le colocamos el cable rojo y el cable negro. Podemos ver cómo da el movimiento. Bien, ahora procederemos con los cálculos. Los datos. La longitud del alambre de cobre utilizado fue de 15 centímetros, que pasaba a metros, 0,15 metros. El número de vueltas realizados para la bobina fue de 2.5. La constante de permeabilidad magnética, que es de 1250. La intensidad de corriente, que es de 0,15 amperios. Y ahora procedemos a calcular la inducción magnética en el centro del solenoide, que reemplazando los datos en la ecuación de aquí, podemos obtener que tenemos una inducción magnética de 3.9269 por 10 a la menos 3 teslas. Análisis. El imán artificial cuyo campo magnético reaccionará con el campo del imán de neodimio y las interacciones repetitivas de atracción y repulsión entre los imanes genera que la bobina gire, y esto a gran escala y con eje de transmisor es lo que se conoce como motor eléctrico. Conclusiones. Se logró realizar el objetivo de este experimento, que fue la construcción y experimentación del motor magnético. Pues bien, así podemos observar cómo se generaba de cierto modo el movimiento perenne de este. Se analizó el movimiento que produce este electroimán construido, cómo es movido por la corriente que circula a través de este, y también cómo fluye el imán para que se produzca el movimiento del mismo. Los valores obtenidos en nuestro experimento fueron de la longitud del alambre utilizado para realizar la bobina y también los amperios de la pila utilizada para darle el movimiento a nuestra bobina. Recomendaciones. Utilizar alambre netamente de cobre. Procurar que el alambre de cobre de la bobina sea fino. Utilizar imanes potentes como el de neodimio. Y por último tenemos las bibliografías de donde hemos sacado nuestra información.